Quiero que mientras entregamos la ofrenda, si te puedes poner de pie un momentito, estamos a punto de leer la porción de la Biblia que hoy vamos a usar como base para este tercer mensaje de la serie La Comunidad del Espíritu. Quisiera estar ahí abajo, me encanta estar cerquita de ustedes, pero creo que el micrófono estaba haciendo interferencia cada vez que paso hacia adelante. Yo no quiero que estorbe el tiempo de la prédica y por eso me puse para acá, pero me gusta estar ahí abajo, mirarlos de cerquita, aunque de aquí se ven muy bonitos, por cierto. Ustedes tienen la dicha de que de aquí yo los veo más bonitos que cuando estoy abajo y estoy más cerca, no los veo tan bonitos, así que yo creo que me quedo aquí entonces, ¿verdad? Ok. Estamos en esta serie titulada La Comunidad del Espíritu. Como yo dije el primer domingo cuando comenzamos esta serie, nosotros pensaríamos que quizás la mejor referencia bíblica para hablar de este tema sería el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Porque cuando uno piensa en el Espíritu Santo y en algún ejemplo bíblico para pensar en la iglesia llena del Espíritu Santo, ¿en qué relato o en qué pasaje piensa? En todo el libro de los Hechos, principalmente la primera sección. Pero qué curioso, el Espíritu Santo me inspiró para esta serie leyendo Romanos capítulo 12. Un pasaje que he leído muchas veces y que yo puedo, al menos si no de memoria, decir por secciones de qué trata. Pero me permitió ver lo que yo les dije a ustedes al inicio de esta serie hace 2 domingos atrás. Me permitió ver una descripción de una iglesia dirigida y guiada por el Espíritu Santo. Y me llenó de esperanza para creer que eso es lo que Dios quiere que Bethel sea. Una familia y una comunidad de fe donde el Espíritu Santo sea la cabeza rectora y el guía de esta congregación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque yo quisiera inspirarlos, si no es el caso, de que ustedes sueñen como yo, de que esta familia sea una familia como la de la iglesia en Jerusalén, guiada por el Espíritu Santo. Y Romanos 12 tiene la dinámica de llevarnos allí. Hoy quiero hablar del tercer mensaje. Hoy vamos a hablar de un versículo como las dos anteriores, que hablamos del versículo 1, el versículo 2 la semana anterior y esta semana el versículo 3. Ya el próximo domingo, la intención es terminar el 18, antes de Navidad. El próximo domingo, que es domingo 11, vamos a ver una sección más amplia, que es toda la referencia que hace Pablo a los dones del Espíritu Santo. Muy interesante. Pero este es el preámbulo, porque el Espíritu Santo fue llevando a Pablo en lo que estaba queriendo afirmar en el corazón de la iglesia a través de estos poderosos dones del Espíritu, pero primero tenía que decir todas estas cosas necesarias. Así que quiero leer Romanos 12:3, la versión internacional. Está en pantalla, la pueden leer conmigo si quieren. Dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Otra versión dice con cordura, según la medida de fe que Dios le haya dado. Ok, lo leí yo solito prácticamente, quiero que ustedes lo lean conmigo en alta voz, todos con una voz fuerte, como si hubiesen desayunado. Si no lo hicieron, háganse idea que sí, pero cada uno lea conmigo esta declaración que está en pantalla, creo que se ve bien desde donde estás. Dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Amén. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para que nos hable en este momento. Padre, oro en el nombre de Jesús. Esta palabra inspirada por el Espíritu, esta palabra liberadora y a la misma vez poderosa que hoy leemos como iglesia, yo te pido que se impregne en nuestra conciencia espiritual. Que nuestra mente, Señor, pueda ser impregnada de esta verdad y volverse vida en nosotros. Y te pido que hoy, Señor, mi humanidad, mis palabras, el sonido de mi voz, los gestos de mi cuerpo, mi persona integralmente, sea un instrumento en tus manos que el Espíritu pueda usar para con poder, autoridad, unción hablar a esta iglesia. Señor, te pido que los corazones de todos los que estamos aquí sean depósitos limpios donde tú puedas poner esta palabra. Que las mentes sean terrenos fértiles donde tú puedas sembrar la verdad. Que las conciencias estén, Señor, despiertas para ser, Señor, afectadas con la verdad del Evangelio. Y que toda distracción humana o espiritual, principalmente espiritual, sea ahora atada en el nombre de Jesús.
Que el ladrón de la semilla, que es el diablo y sus demonios, quede ahora silenciado, atado e inoperante en este lugar. Desata a los ángeles que has enviado para ser espíritus ministradores y que en este momento también ministren a la iglesia, Señor, creando un ambiente propicio para que la palabra por el Espíritu corra con libertad en este lugar. Dile conmigo, hermano, hermana: Padre Santo, preparo mi corazón, mi mente y todo lo que soy para recibir tu palabra. Vuelve la vida en mí. Cámbiame, transfórmame y usa tu palabra para enseñarme a vivir según tu diseño y no el de los hombres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La mayoría de nosotros debemos tener fresca esta imagen de la familia cuando un bebé nace. Hoy tenemos en casa 2 papás, recién papás. Javi, papá por primera vez. Wes, papá por segunda vez. Pero definitivamente los 2 estrenando bebé en esta temporada. Un mes ya, ¿no, Javi? Y cuando los bebés están pequeñitos, nosotros vamos mirando comportamientos parecidos, gestos que hacen. Y eso es muy bonito. Pero en la medida que llegan al primer año y el bebé comienza a hacer cosas por sí solo, por ejemplo, dar los primeros pasos, eso se convierte en una fiesta en casa. Y la familia, los padres, los hermanitos, los abuelos, los tíos, los parientes, todo el que está presente, la reacción cuando un bebé da los primeros pasitos, ¿cuál es? ¡Ah! Dice la abuela, proteger, coger. No, en muchas familias empiezan: ¡qué lindo el bebé! A ver cómo hace el bebé. Y si el bebé hace una monería, o cualquiera de esas cosas, ¿dónde está la cabecita del bebé? Aquí, todo el mundo. ¡Ah! Lo hemos vivido, ¿verdad? El niño, la primera reacción es aterrarse y es comenzar a llorar. O la niña, porque no entiende lo que está pasando. Pero en la medida que eso se repite, le va gustando. Y entonces ya tú te das cuenta de que el bebé, el niño, comienza a ver el ambiente tranquilo y de momento hace porque sabe que eso produce aplausos y risas. O se toca la cabeza, o hace cualquier monería, porque sabe que lo que va a producir es aplauso. Ahí comenzó el asunto. O por lo menos comenzó a manifestarse. Lo heredamos, pero se manifiesta en la primera etapa de la vida con esos aplausos, esas alegrías, esa celebración. Y en ese momento el bebé asume que él o ella es el centro de la familia. Y ese síndrome nos acompaña por el resto de nuestra vida. Por ejemplo, tú pasas por un lugar, hay un espejo, hay mucha gente pasando y no te ves tú, ni lo miras. Pero de momento pasa un espejo y te dices: ¡ay, mira ese soy yo! Y te das una segunda mirada. No miren para el lado que estoy hablando de ustedes. Están como diciendo: eso no me pasa a mí. No. Eso nos pasa a todos. Es decir, hay una tendencia inconsciente o consciente a ser el centro. Y dice la Biblia en el pasaje que nosotros estamos leyendo, Pablo dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino más bien piense de sí con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado a cada uno. El Señor, por medio de Pablo, nos ha venido diciendo, como yo decía al principio, cómo es una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Primero, versículo 1, fuimos invitados a entregar nuestros cuerpos, ¿de qué manera o de qué forma a Dios? En sacrificio vivo. ¿Te recuerdas? Entreguen su cuerpo como una adoración espiritual en un sacrificio, digo conmigo, vivo, santo, agradable a Dios. Y cuando tú lees eso en la palabra, ¿cuántos lo han leído una y otra vez en todos los años que llevas de vida cristiana? Romanos 12:1 es muy popular en la iglesia. Y cuando tú lees esas palabras que dicen: entreguen su cuerpo, denlo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, todo el que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo tiene una respuesta natural por la fe a querer vivir físicamente como un sacrificio para Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. 2 por acá, 3 por acá, y el resto ¿qué? Todos decimos amén. Porque eso es una buena noticia. Es una buena noticia que la conciencia espiritual se despertó y que ahora nosotros respondamos al deseo del Espíritu que nos invita a vivir como adoración espiritual para Dios, entregando este cuerpo, no muriendo, viviendo para Él. Sacrificio, digo conmigo, vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuánto les gusta hacer ese tipo de sacrificio para Dios? La mentira quiere salir, pero tú hablas la verdad.
El odio quiere salir, pero tú brindas amor. El resentimiento quiere estar, pero tú entregas perdón. ¿Alguien ha vivido esa dinámica espiritual? Eso es sacrificio vivo. ¿Cuántos quieren ser sacrificio vivo? Levanten la mano junto conmigo. Yo quiero serlo. Y lo intento todos los días. ¿Cuántos, al igual que yo, se frustran? 2 manos y los 2 pies. Porque a veces quieres decir la verdad y te sale la mentira. Quieres dar amor y terminas dando odio. Quieres entregar perdón y te terminas resintiendo. Y otras cosas más. Quieres poner a Dios en primer lugar y sin embargo te pones tú siempre en primero. Por eso es que en segundo lugar, en su inmensa sabiduría, Dios guía a Pablo a hablarnos de la renovación de la mente. ¿Recuerdan? No te conformes a este mundo. Deja que tu mente sea renovada por el poder del Espíritu Santo al someterte a Él y a la palabra del Espíritu. A la Biblia, a la verdad de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces tú tienes el deseo de darte en sacrificio para Dios, pero te encuentras con la frustración de que no puedes. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Renovar esto. Porque de aquí, dice la Biblia, mana la vida. ¿Recuerden la versión que leímos? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero otra versión dice, sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella dirige tu vida. Y otro proverbio dice, según el pensamiento del hombre, así es él. Somos lo que pensamos. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene, nos provoca a hacer sacrificio vivo, eso nos genera frustración, pero la frustración no nos lleva a la depresión. Cuando somos cristianos y estamos en Cristo, la frustración nos lleva a la oración, a la confesión, y la confesión nos lleva a la transformación y a la renovación. Aleluya, estoy diciendo cosas buenas. El mundo se deprime, los cristianos nos arrepentimos, confesamos, buscamos la presencia de Dios, nos sometemos al Espíritu, leemos su palabra, buscamos orientación divina, abrazamos los principios de la palabra y somos renovados en la mente y transformados en la conducta. Y ahora entramos en la tercera verdad que el pasaje enfatiza. Porque Pablo está diciendo, perfecto, ustedes tienen el deseo de sacrificarse, de renovar la mente. Pero si ustedes no logran equilibrar la autoestima, ustedes no van a poder vivir como familia espiritual. Van a poder ser una audiencia de domingo que escucha a un orador. Y eso es como un evento de cualquier institución que trae un orador público y le paga para motivar una audiencia y generar quizás un trabajo de equipo empresarial, pero de ahí no pasa. Al resto del tiempo, cuando la gente sale de esa conferencia, es un simple empleado de una empresa que le están pagando por hacer esto y que no tiene ninguna necesidad de convivir con el otro ni de generar lazos de familia. Tal vez sí laborales, pero no de familia. Pero la iglesia es todo lo contrario. La iglesia es, además de ser el cuerpo de Cristo, dice Pablo en Efesios, que la iglesia es la familia de Dios. Y la familia ha sido llamada a convivir. ¿Y qué pasa? Si algo afecta a la convivencia es la autoestima. Si algo afecta a la convivencia es la autoestima. Porque muchas veces los problemas no están en lo que el otro está haciendo, sino en lo que yo interpreto que está haciendo por cómo yo me veo. Y tú sabes algo tremendo que yo he descubierto en el Evangelio. La psicología dice que el problema del ser humano es la baja autoestima. El Evangelio dice que el problema del ser humano es la alta autoestima. Si tú vas a un psicólogo te dice, no, lo que te pasa es que por tus traumas y tus experiencias y tu vida, tu autoestima se bajó. Pero Cristo te dice, no, tu problema es que tú te crees demasiado y tú no eres todo lo que tú pensabas. Separados de mí, dice Cristo, Juan capítulo 15, separados de mí, nada pueden hacer, Juan 15:3. Pero Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven el equilibrio? Porque lo que sucede es que si tú no entiendes esto, el evangelio se convierte en humanismo. Si la iglesia se convierte en un lugar donde te están todo el tiempo diciendo, tu problema es que tu autoestima está baja porque mamá, papá, el abuelo, el tío, el maestro te dañaron. En realidad entonces tú siempre eres una víctima de circunstancias y el evangelio es una terapia humanista para levantar una autoestima baja. Pero el evangelio es una acusación primero directa a la conciencia del ser humano de que estamos en pecado, que ofendimos a Dios, que no somos tan buenos como pensábamos, que en realidad somos malos, ni somos tan grandes como pensábamos, que en realidad somos criaturas que necesitamos al Creador. Digan, no pueden decir amén, digan ay, ay, ay. Porque esto no se predica hoy.
Hoy te están reavivando la autoestima baja para que tú sigas en ese piri party, en esa fiesta a la pena, en esa celebración de cuán pobrecito soy. Y si algo daña la convivencia de una iglesia es la autoestima dañada y desequilibrada por el pecado del ser humano. Alguien diga aleluya. Dale un aplauso al Señor. La mayoría de los creyentes cristianos se mueven de una iglesia a otra, no por problemas en la mayoría de los casos, salvo excepciones, pero la mayoría de las ocasiones no se mueven por problemas doctrinales o de herejías en la iglesia anterior. Lo hacen porque no tienen una autoestima equilibrada. Y por eso se hieren en las relaciones interpersonales y dentro de la iglesia. Porque me dijiste algo que me ofendió. Porque no hiciste lo que yo esperaba que hicieras. Por esto, por aquello y por lo otro. Me voy a otra iglesia. ¿Y cuál es la solución? Un nuevo amor. Porque el ser humano es muy, mira, dice la Biblia también con respecto al corazón, que es la mente. ¿Cuál es el más engañoso de todos? El más engañoso de todos es el corazón. La mente. Lo que piensas, cómo razonas. Y la gente dice, yo me voy de esta casa, de la familia, me voy de este matrimonio o me voy de esta iglesia porque yo lo que necesito es una nueva iglesia, una nueva mujer y una nueva familia. Dado el caso. ¿No es verdad? Y lo que no se da cuenta esa persona que lo que tiene que resolver es su equilibrio a nivel de la estima. Porque nosotros decimos, la gente me daña, la gente me ofende y todo tiene que ver con el yo. ¿Ves de quién está hablando? Yoísmo. Y el evangelio es muerte. Si alguno quiere serme discípulo, tome su cruz, muera, sígame. Porque un matrimonio, por ejemplo, que triunfa es uno en el que los dos, dijo la mujer de Billy Graham, son dos grandes perdonadores. Pero para ser dos grandes perdonadores hay que estar muerto todos los días. Porque si no, la que tú crucificas a tu mujer o a tu marido. Pero dice el Señor, crucifícate tú. Y lo mismo pasa en la iglesia. Por eso, mis hermanos, para crecer como iglesia, como una comunidad del Espíritu, debemos cada uno crecer individualmente como creyentes. Es decir, es una experiencia grupal, pero que comienza individual. Yo vengo a afectar el ambiente de este lugar con la experiencia que tuve con el Señor en la semana. Si he tenido experiencia cero, y si lo que yo escucho con frecuencia son motivadores emocionales, incluyendo predicadores que tienen nombre de pastores, pero son motivadores emocionales, que lo que están es afirmando tu autoestima baja y que la gente te tiene que levantar para que tú estés bien, tú vas a venir con esa actitud y no me saludaste. Sí, te dije hola, pero no como yo esperaba. Un abrazo, un cómo estás, un hola, un siéntate aquí, ¿me entiendes? Porque mi autoestima está desequilibrada, yo pienso demasiado de mí. Todavía no he entrado en el pasaje como quiero entrar hoy, pero voy a poner un ejemplo personal. Porque a veces nosotros tenemos un desbalance en la autoestima personal, no necesariamente de una manera consciente, sino inconsciente. Por ejemplo, yo soy un ejecutor. No un ejecutivo, un ejecutor. Son dos cosas diferentes. Quiere decir que si ahora yo llego a este lugar y yo interpreto que esa silla está fuera de lugar, aunque yo tenga que predicarles, yo primero voy a hacer esto. Porque ya sea por herencia, ambiente familiar o porque me entrenaron para eso desde que era niño, yo no puedo darme cuenta de esa fortaleza que se convirtió en debilidad para el cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero? Nosotros todos los viernes aquí tenemos, antes Frank y yo normalmente ponemos todas las sillas y las cambiamos de lugar para que los jóvenes tengan otro setup, otra distribución y nos encontremos en un ambiente diferente. Cuando se termina la reunión, las ponemos de regreso. Normalmente, cuando todos están afuera comiendo y hablando, yo no puedo estar comiendo y hablando. Ya yo estoy pensando que el speaker está fuera de lugar, que la guitarra hay que poner en su lugar, que la silla hay que poner en su lugar. Entonces, mi fortaleza, que es ser ejecutor, va por encima del vínculo relacional. Y entonces, cuando todos están comiendo papitas y todos están tomando Coca-Cola, yo estoy como un loco con velocidad poniendo sillas. Porque soy un ejecutor.
Este viernes pasó algo inusual. Ellos entraron primero que yo, eran 4 o 5 poniendo sillas. Y cuando yo entré, Spiri González apretó la velocidad. Y tomé la silla rápido, porque una de las cosas que me gusta es ejecutar y ejecutar rápido. Ejecutar y ejecutar rápido. Es una fortaleza, pero se convirtió en una debilidad. Porque en un momento del viernes que el Espíritu Santo habló a mi corazón, detente, le estás robando la oportunidad a ellos de ser útil en mi iglesia. ¿Tú te das cuenta? Porque yo le di un sobreénfasis a una fortaleza y sin querer la convertí en un concepto más alto de mí. Si somos sensibles a la voz del Espíritu, todos en este lugar vamos a encontrar en nosotros algo que nos está estorbando. Inclusive, esto tiene que ver muchas veces no con lo que nosotros padecemos o vemos como una debilidad, sino nuestra fortaleza, porque donde más erramos es donde más fuertes somos. Donde menos sensibilidad tenemos con las personas es cuando ellos tienen una debilidad en el área de nuestra fortaleza. Y por eso los criticamos y los aplastamos, porque en mi caso yo lo haría diferente, en mi caso yo lo haría así, en mi caso yo cocinaría de esta manera, en mi caso yo lavaría la ropa de esta manera, en mi caso, y del otro lado está la persona, pero es que yo no me llamo caso, ni estoy en tu caso, ni soy tú, yo soy yo, déjame cocinar como cocino, arreglar como arreglo y hacer las cosas como hago, dame la oportunidad de probar que lo puedo hacer de una manera que está bien, aunque no sea como la tuya, porque el perfeccionista siempre va a deshacer la vida de los demás. Y lo peor es que en nombre de la excelencia la iglesia se llenó de perfeccionistas. Yo le hubiera dado otro color. Yo lo hubiera escrito de otra manera. Yo lo hubiera dicho, si yo fuera el pastor, yo predicara con otro estilo, otro tono de voz. Ponte aquí para que tú veas, papá. Ponte aquí. Que ni 3 palabras te van a salir, porque esto es un don. ¿Tú crees que yo hablo porque tengo la elocuencia para hablar? No, cariño, esto es Dios en mí hablando. Usa mi personalidad, usa todas las cosas, el trasfondo personal, el bagaje familiar, los estudios. Pero es un don del Espíritu Santo para tener coherencia y entendimiento de la Escritura y transmitir por Él, usando mi humanidad, lo que tengo que decir. ¿Tú crees que Chabeli, Daniel y todos los que cantan aquí, cantan así porque ellos cogen un micrófono y dicen, si yo fuera, la nota la pusiera ahí arriba? ¡Ah! Ven para acá que el gallo te lo vamos a matar y lo vamos a hacer sopa. Porque todo el mundo no tiene el mismo don. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Por eso Dios no nos da todos los mismos talentos y dones. No para avergonzarnos, sino para que entendamos cuán valioso es el otro. Pero vamos al pasaje, es necesario. Y lo que vamos a hacer hoy es tomar las frases principales del pasaje, del versículo 3 de Romanos 12, e irlas entendiendo una por una. ¿Les parece? Lo leemos una vez más porque ya ustedes ni se acuerdan lo que dice Romanos 12:3. Yo lo voy a leer enterito otra vez más, ¿ok? Dice la Biblia, por la gracia que se me ha dado, digan todos ustedes conmigo, por la gracia que se me ha dado. Esa es la primera frase. Les digo a todos ustedes, eso nos lo vamos a saltar, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe decir, segundo énfasis. Sino más bien piense de sí con moderación, con cordura, tercer énfasis. Y en cuarto lugar, este me encanta, según la medida de fe que Dios le haya dado. Esto es lo que más nos desafía. Y lo otro también, pero esto último está desafiante. Primera frase, por la gracia que se me ha dado. Pablo tiene que decirle algo fuerte a la iglesia, tiene que pararse en su autoridad. ¿Sabes qué comprobamos los pastores y todos los que ejercemos ministerio? Que como esto es un cuerpo familiar, la iglesia se ha acostumbrado al paternalismo y no a la paternidad. ¿Sabes lo que es el paternalismo? Es cubrirte todo el tiempo, hacer caso omiso de tu debilidad y no tratarte de ayudar, ignorar tu dificultad y tu deficiencia y llamarle a eso amor. La paternidad es ver tu fortaleza y tu debilidad, señalarte ambas, pero con una motivación en el amor. Lo que pasa es que cuando el papá o la mamá te dicen algo que no te gusta en amor, como no te gusta, tú no lo vas a recibir inicialmente en amor. Mami siempre me decía, anda despacio, que estoy deprisa. Porque desde niño he sido así. Si me voy a poner los zapatos rápido, y le hago un nudo al zapato y no me lo puedo poner. Y mi mamá decía, anda despacio, que estoy deprisa. ¿Cómo me molestaba eso? No sabes cómo me enojaba eso. Pero como era mi madre y le tenía un respeto grande, está bien, mami. Hoy cuando pasó el tiempo digo, gracias por esas palabras.
Porque cuando yo estoy muy acelerado, su voz está aquí. Anda despacio, que estoy deprisa. Lo que me estaba diciendo es, tu capacidad de detenerte y pensar lo que vas a hacer, aunque quieras hacerlo rápido, te va a permitir hacerlo más rápido de lo que tú pensabas. Pero cuando en la iglesia los que ejercemos autoridad como líderes y pastores y demás, queremos ejercer la autoridad para llamar la atención al cuerpo, a la iglesia, la gente se ofende. Y la gente se va. Y mira, Pablo dice, tengo que apelar a la gracia que se me ha dado. Di conmigo, la gracia. Y pregunten, pastor, ¿cuál fue la gracia que le dieron a Pablo? No, ¿cuál es la gracia de Pablo? No, ¿cuál es la gracia que le dieron a Pablo? Pregúntalo, ¿cuál es la gracia que le dieron a Pablo? Porque la Biblia se responde con la Biblia. Mira Romanos 1:5, recuerda, estamos en el 12:3, él está hablando de la gracia, pero ya él dijo en el versículo 5 del capítulo 1, ¿cuál era su gracia dada por Dios? Romanos 1:5 dice, por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. ¿Cuál era su gracia? El don apostólico. Él era un apóstol en el cuerpo de Cristo. Un apóstol establece iglesia y luego con un cuerpo apostólico supervisa esas obras en todo el mundo. Esa era la misión de Pablo. Pablo tenía una función apostólica, era una autoridad en el cuerpo que emitía doctrina, la tenemos todavía. Hoy estamos bajo la doctrina de los apóstoles, la de Pablo, Pedro, Juan, etcétera, etcétera, porque escribieron el Nuevo Testamento y nos están adoctrinando el Espíritu Santo a través de ellos. Y Pablo está diciendo, les voy a hablar, Romanos 12:3, por la gracia que se me ha dado. Voy a ser fuerte, voy a decir algo que no les va a gustar, voy a ejercer autoridad, pero lo hago no desde la motivación del corazón de Pablo, sino desde el don apostólico, la gracia de Dios que me ha sido dada. En realidad va a sonar fuerte, pero lo que me mueve es el amor de Cristo para traer orden al caos. Porque una expresión de amor es traer orden al caos. Las madres y los padres les pedimos a los hijos colgar la ropa, hacer la cama, hacer las tareas, tener orden, disciplina, ponerles límites, horarios para que vayan a dormir, que se cepillen los dientes, que coman a tal hora, que sean de cierta forma. Incómodo todo el tiempo, pero eso son expresiones de amor. Los límites son expresiones de amor. Ahora tú y yo tenemos límites. Yo pongo la alarma, me despierto temprano, soy responsable, sé dónde poner la ropa, sé cuando tengo que bañarme, cepillarme los dientes. Y todas esas cosas, porque habían unos padres encima de mí todos los días. Cepíllate los dientes, haz la tarea, acuéstate a esta hora, pon la ropa en tu lugar, esto. Y eso era incómodo, pero creó un límite, ya no los tengo, ahora tengo el sistema establecido dentro de mí. Toda figura de autoridad ha sido puesta para expresar amor a través de límites. Y Pablo dice, les voy a traer aquí un mensaje necesario sobre la gracia del amor. Iglesia, para ser una comunidad del Espíritu hay que identificar los dones de Cristo al cuerpo. No vamos a hablar de ellos ahora, en algún momento vamos a entrar a Efesios 4:11 y vamos a ver cuando dice, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A diferencia de Romanos 12, 1 Corintios 12, que habla de dones como habilidades entregadas a los cristianos para ejercer autoridad y poder, los dones de Efesios 4:11 no son habilidades, son personas. Capten esto porque es muy importante. La semana que viene vamos a ver la lista de dones de Romanos 12. Pero cuando entramos en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, aquí está hablando, dice, Él mismo constituyó a unos. No está hablando de la habilidad, está hablando de la persona. Esta persona es un oficiante y es un don para la iglesia. Yo soy un don para la iglesia. Los maestros en esta iglesia son un don para la iglesia. Y aquellos que Dios levante con un don evangelista como tal para la iglesia, son un don para la iglesia. Aquellos que tengan una posición apostólica de abrir obras, de supervisar, de sobrever, de poder traer sabiduría de Dios a la iglesia, son un don para la iglesia. No en la manera en que quizás hoy muchos lo manejan, pero sino en el orden bíblico, correcto. Un don para la iglesia, la persona en sí misma, porque a través de ellos o de nosotros, el Señor está trayendo orden en medio del caos y está trayendo su diseño a la iglesia. La segunda frase es esta. Pablo dice, voy a hablar sobre la gracia, sobre mi don apostólico, y por eso tengo autoridad para decirles esto. Nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Si Pablo fuera un psicoanalista, un psicoterapeuta o un psiquiatra,
te hubiera dicho, lo que tú tienes es un problema familiar, eres incomprendido, nadie te ama, pobrecita de ti. Es que no aceptan tu identidad, es que no te aceptan como eres. Eso es psicología. Como decían en mi país, psicología barata. Barata. ¿Por qué? Porque te enfatiza en un traje de víctima y hoy tenemos una sociedad enferma, ofendida y agresiva porque se creen víctimas. Te tiran el carro arriba porque tú estás victimizándolo manejando lento. Porque tú estás en la luz delante de Él cuando deberías quitarte. Porque soy una víctima de ti. Todos nos sentimos víctimas de todo y de todos por una conciencia humanista que se metió a través de la psicología, la sociología y otras experiencias o otras ciencias que tratan de decirnos a nosotros cómo es la experiencia humana. Pero ahora llega el Evangelio y nos dice, sin pedir disculpas, porque la verdad no pide disculpas si es dicha en amor. Nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Algo que tenemos que tener aquí en claro es, la Biblia no nos está diciendo que no tengamos un concepto de nosotros. La Biblia nos está diciendo que no tengamos un concepto más alto que el que debemos tener. Pero di conmigo, yo tengo un concepto de mí. ¿Tú tienes un concepto de ti? Lo que hace falta es que el Espíritu te dé la sabiduría para que ese concepto no sea elevado, sino que tú sepas realmente quién eres. Mira, a veces Dios nos permite fracasar y frustrarnos en lo que creíamos que éramos extremadamente exitosos, porque Él quiere que tú te des cuenta que tú estás limitado y que necesitas a otros. Alguien debería decir amén. Nosotros estamos llorando fracasos y frustraciones de experiencia porque habíamos tenido expectativas de que en eso íbamos a ser los mejores y Dios nos permitió darnos un cantazo de frente y chocar con nuestra propia realidad para que nos levantemos diciendo, no soy isla, necesito a los demás y principalmente necesito a Dios, pero también al círculo con el cual hago equipo. Entonces, toda organización, dicen los expertos, Maxwell y demás, puede subir por el tamaño de su liderazgo, pero yo añado esto, también por la capacidad de los que tenemos que ejecutar las cosas, de darnos cuenta que el más simple en la organización tiene un valor en el reino de Dios. Entonces, sí tenemos que tener un concepto claro de nosotros mismos. Y el ejemplo está en la Biblia, José. Me encanta José. Yo he escuchado a muchos predicadores criticar que José le contó el sueño a sus hermanos. Y dice, él era un prepotente, él era un arrogante. Predicadores que dicen esto y yo digo, ven acá chico, ¿y cómo tú piensas que José iba a llegar a Egipto si no era montado en la envidia de sus hermanos? Porque fue cuando le contó el sueño que le generó envidia, que ellos prepararon un plan de matarlo. Judá interviene por la dirección del Espíritu Santo, no lo matemos, vamos a venderlo a los ismaelitas. Los ismaelitas se lo vendieron a los egipcios, terminó en la casa de Potifar, la mujer se enamoró del muchacho, él guardó la integridad, lo metieron en la cárcel y de la cárcel lo sacó el faraón para convertirlo en el segundo en el reino. Su sueño se hizo realidad montado en la envidia de sus hermanos. Lo que tú no cuentas, nadie se va a enterar. Lo que tú cuentas va a producir aplausos y envidia y muchas veces te acelera más la envidia de la gente que el aplauso de tus admiradores. Uy, alguien debería decir amén. Entonces no es que tú andes por la vida diciendo, ¿sabes qué? Yo soy la última Coca-Cola en el desierto. No, no. José, estoy seguro que era humilde como para decirle a los hermanos, anoche tuve un sueño porque en la humildad te hace ser ingenuo. La humildad te hace ser ingenuo. Tuve un sueño y ustedes eran como espigas que se doblaban delante de mí. Pero el muchacho no lo está diciendo como que era más importante. Ayúdenme a descifrar mi sueño. ¿Qué significa eso? ¿Y sabe quién lo interpreta? El papá, el que más lo amaba. Porque el segundo sueño dice el sol. Jacob dice, soy yo. ¿Tú ves qué egocentrismo? El sol. No, y es que era él en la representación bíblica. La luna, la madre de este niño. Las estrellas, los hermanos, se postraron delante de él. ¿Tú quieres decir que tu madre, tus hermanos y yo te vamos a reverenciar un día? No sé, papá, pero fue lo que soñé. Él está contando lo que vio. Si fuera con un psicólogo le decían, tú creaste esa realidad por tu deseo de ser el centro. Pero como él está en una relación con Cristo y tiene un sueño de Dios, él simplemente en su ingenuidad de los 17 años está contando un sueño. Y lo que genera es la envidia. Y la envidia aparentemente lo hunde en un pozo y lo convierte en un esclavo y lo mete en una prisión.
Pero es precisamente en ese plan macabro que Dios está obrando para llevarlo a la silla donde iba a reinar al lado de Faraón. ¡Wow! Sí tenemos que tener un concepto de nosotros mismos. Si algo Dios toma a Moisés y lo desbarata completamente, es los argumentos de Moisés, que fueron míos en su momento. No sé hablar. Soy tartamudo. Hace poco escuchaba a un predicador tartamudeando. Él habla inglés y cuando va a predicar en el español, él se traba. Y es un poquito incómodo escucharlo, pero Dios lo está usando. Y se reúnen multitudes a escucharlo y el hombre está... Y como Dios diciendo, ¿ven esa deficiencia? Soy yo diciendo que aún en la deficiencia me glorifico, porque la gente ve la deficiencia, pero el énfasis del Espíritu en la unción de esta persona es la que está produciendo resultados. Le digo conmigo, sí tengo que tener un concepto de mí. Pero como dicen en México, me encanta esta frase de los mexicanos, tal vez tú no la entiendas, la voy a explicar. Bájale la espuma a tu malteada. Lo que significa es que a veces tú piensas que eres más de lo que eres, como el vaso de Coca-Cola. Cuando tú lo llenas de Coca-Cola, tú lo ves lleno la primera vez, pero tú ves un fondo negro y arriba blanco. Y si tú eres ingenuo, tú piensas que el vaso está lleno. Pero como nosotros sabemos que esa parte blanca, amarillenta, ¿qué cosa es? Espuma. Eso es vanagloria. Si lo vamos a comparar con algo, es espuma de Coca-Cola. Vanagloria, algo que se desvanece, algo que deja de ser rápido, algo que creemos que tiene valor, algo que pensamos que nos llena, algo que nos da valor, algo que nos entrega a nosotros el sentido de grandeza, pero que realmente se esfuma. Y lo que la Biblia nos está diciendo aquí, nadie tenga más alto concepto de sí, porque un día te vas a dar un golpe y te vas a dar cuenta de que no eras lo que pensabas o lo que te hicieron creer. Los que más daño le hacemos a los hijos somos nosotros, no siendo sinceros en entrenarlos para pensar quiénes son en realidad. Tú eres el más brillante. Siempre va a haber uno más inteligente que nosotros. Siempre. Siempre va a haber uno que capacidad cognitiva tenga más que nosotros y que nos va a dejar así como que en la vida. Siempre va a haber uno que va a hacer las cosas mejor que nosotros. Siempre. ¿Les ha pasado a ustedes? Pero como tú fuiste entrenado para pensar que eras el mejor, te va a molestar el talento del otro, la capacidad del otro, la inteligencia del otro, el físico del otro. Las niñas todas vanidosas y los varones también, que llegan a un lugar y dicen, aquí soy el más popular, el good looking, el que todo el mundo piensa que soy el mejor. Y hay otro que es Alain Delon, Brad Pitt. Para las señoras que todavía dicen, Alain Delon, Sofía Lawrence. Están en esa generación, hay que resucitarle sus sueños. Y llega uno y te ganó en apariencia física, en capacidad intelectual, en talentos manuales, en cualquier área en la vida. Y lo que tú tienes en lugar que resentirte es reconocerlo. Mi papá me decía, nadie es mejor que tú. Pero también me decía, pero tú no eres mejor que nadie. Toda la vida, nadie es mejor que tú, pero tú no eres mejor que nadie. Tú no eres mejor que nadie, nadie es mejor que tú. Y después yo me di cuenta que había un montón de gente que era mejor que yo. Sí son mejores que yo. Y no hay ningún problema en reconocerlo. Al contrario, si somos inteligentes. Me encanta este pensamiento de John Maxwell, lo está trayendo a memoria ahora el Señor. He leído muchos libros de este hombre. Él dice, la fortaleza de un líder no es hacerlo todo bien, es saber quién lo hace mejor que él y traerlo a su equipo. Esa es una inteligencia que muchas veces no desarrollamos. Por ejemplo, alguien con una autoestima exagerada, no lo dejes entrar a un dealer de Lexus, de Mercedes-Benz, porque se lleva el más caro. Aunque no tenga dinero para pagarlo el próximo mes, pero él o ella necesita, es que yo nací para un carro como este. Chicos, yo también, pero a mí me da para un Honda. Y no tengo ningún problema con saber que yo lo que puedo pagar es un Honda. Porque eso es realidad también. Que no pueda entrar a una tienda de marca porque lo pierdes. Y si entra a la iglesia, también a competir. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pastor, ¿y qué pasa si tengo un Mercedes-Benz? Si lo puedes pagar, amén. Tenlo, mijo. Alguien tiene que disfrutarlo. ¿Qué pasa si puedo comprarme unos zapatos que cuesten, no sé,
$1,000. ¿Lo puedes pagar? Disfruta lo que mis pies nunca se lo han puesto. Tú sabes, ese es el equilibrio, porque hay gente que trata de ir a la falsa modestia porque eso me enseñaron que es la humildad en Cristo. No tiene que ver con lo que te pones o te dejas de poner, con lo que tienes o dejas de tener. El asunto es que no te autoengañes pensando que lo necesitas porque eres grande, porque en realidad tu grandeza no está en eso que no puedes pagar, sino en aquel que pagó por ti tu identidad en la cruz. La falsa humildad no debemos caer en ella. Los hermanos de José tenían un problema de falsa humildad. ¿Qué pasa con la falsa humildad? Yo no soy como José. José es arrogante. Nosotros, mira qué bien nos llevamos, los 10, porque Benjamín era chiquito. José tenía el problema de la arrogancia. Pero los 10 restantes, por nosotros tener así esta humildad que tenemos, mira lo bien que nos llevamos. El problema es de José. Pero mira dónde lleva la falsa humildad, nos lleva a la mediocridad. El padre tenía que mandar a José a supervisar a los hermanos porque los hermanos no trabajaban. Porque las ovejas del padre estaban descuidadas. Porque andaban metidos con la mujer del vecino. Porque andaban haciendo cosas indebidas. Porque una baja autoestima o una imagen de nosotros también distorsionada nos lleva a la mediocridad y la mediocridad nos lleva al pecado. Pero ahí se exalta el yo porque dice, es que yo soy humilde porque en realidad el otro es el orgulloso, el otro es el que está mal. Y se dan cuenta como esa falsa o esa baja autoestima o esa falsa humildad en realidad es yoísmo, egocentrismo y orgullo disfrazado de humildad. Si no puedes decir amén, digan con Ernesto, Tercera frase, piensa de ti mismo con moderación. No le digas a nadie al lado tuyo, dítelo a ti, cada uno dígaselo a ustedes mismos. Voy a pensar de mí mismo con moderación. Sí, díganlo, junto con mi hermano. Voy a pensar de mí mismo con moderación. La otra versión, creo que la del 60, dice, cada uno piense de sí con cordura. ¿Qué significa o qué es lo contrario a la cordura? ¿Cómo? Lo contrario a la cordura, ¿qué cosa es? Locura. Cuando la Biblia te invita a ser cuerdo en tu manera de pensar, en tu imagen personal, te está diciendo, si tú no piensas de ti correctamente, vas a vivir enajenado, vas a vivir como alguien que se tostó. En La Habana teníamos un personaje en Cuba que se llamaba, Dios mío, el nombre de ese, el Caballero de París. El señor vivía vestido en las esquinas de la Habana Vieja, vestido como un caballero, y él no asumía que vivía en una Cuba muerto de hambre. Él era un caballero de la nobleza parisiense. Había perdido la razón. Y eso le había cambiado la imagen. La Biblia dice, ¿cuántos de nosotros no tenemos el traje del caballero de París? Pero actuamos como él. Yo recuerdo hace años, recién casado con Swanley, vivíamos en el apartamento donde vivíamos, estaba a una calle de la iglesia, era un miércoles en la noche. Por alguna razón esa noche ella y yo teníamos que hacer algo en la casa y nos fuimos a un culto que había en la iglesia. El que iba a predicar no llegó. ¡Ah! Tú sabes cosas más grandes. Y cuando la que organizaba aquella reunión se dio cuenta que no llegó, preguntó por mí. Le dijeron, no, él no vino, está en su casa. No sé si la misma Marina me chivateó o alguien, no, pero... Pero me fueron a buscar, vivíamos en un segundo piso, la entrada estaba cerrada, yo escuchaba los gritos, ¡Alex! ¡Alex! Hasta que por fin dije, tengo que salir porque si no todo el mundo se va a enterar. Y me paro y era ella. Y me dice, ¿tú puedes ahora venir a predicar? Y le digo, no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Porque no tengo nada preparado. Pero yo sé que tú puedes, con solo abrir la Biblia, puedes predicar. Y yo le digo, pues ¿sabes qué? No puedo predicar. Yo no soy esa persona. Y se fue decepcionada de mí. Yo creo que hasta el día de hoy me guarda el café. Hasta el día de hoy está resentida conmigo. Porque, ¿qué sabe qué pasó? Que yo sí tenía un concepto claro de mí. Yo no puedo pararme, abrir la Biblia e inventarte cualquier cosa, a menos que sea bajo una influencia del Espíritu Santo tan fuerte que en ese momento lo pueda hacer. Pero no era el caso.
entonces el concepto de ti te lleva a decir sí y decir no, con la misma fuerza. Sin ser ofensivo, lo dices en amor. Hay tanto amor en el no bien dicho como en el sí bien dicho. Me miran como diciendo, ¿estás seguro? Con toda la certeza de mi vida. Les dije que hoy iba a hablar sobre la gracia que Dios me ha dado para desafiarte en este día. Piensa de ti con cordura. Mira esto que Jesús dijo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo? Para ver si tiene lo suficiente o el suficiente dinero para terminarla. Si echa los cimientos y no hizo cálculos y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. A veces el concepto elevado de nosotros, ese es el peligro de la fe y del cristianismo, convertimos en fe lo que es egocentrismo. Tenemos un Dios grande y porque Él es grande yo también y puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacer lo que Él quiera, que es su plan y su voluntad. Y la fe es descubrir qué es su plan y su voluntad. Y cuando yo me alineo a su plan y a su voluntad, voy a hacer cosas grandes para Dios. Porque Dios no me está sirviendo a mí, yo lo estoy sirviendo a Él. Les cuesta decir amén porque no están acostumbrados a escuchar esto. Porque creen que la fe es Dios cayéndome atrás a mí para hacer los caprichos de mi vida. La fe es descubrir que Dios prefijó de antemano que tú y yo hiciéramos, y cuando lo descubrimos y nos alineamos a Él, en realidad hasta tenemos que orar poco porque pareciera, ay, ¿qué pasa? Soy el niño mimado de Dios. No, es que te metiste en el centro de la voluntad de Dios. Y hay veces que las cosas no están funcionando y hay veces que pareciera que todo te está yendo mal, pero es el mismo Dios que te puso en esa circunstancia, porque además de éxito en lo que hace, te quiere dar éxito en tu carácter. Y sabe que para que tengas éxito en lo que hace, primero tiene que darte éxito en tu carácter, para que puedas llegar a la temporada de tu vida en que cuando vayas a ejecutar la voluntad de Dios, tengas el carácter para sostenerte en el éxito que Dios te va a dar. Dicen los expertos que alguien que sabe que sube rápido en el organigrama organizacional, baja rápido también. Alguien que corrió para llegar a la cima del éxito en cualquier organización va a salir rodando rápido. Recuerdo a Alberto Motesi en el año 2011 me dijo, Alex, mi ministerio ha sido como manejar un Fiat en una carretera llena de Corvettes. Me pasaban por al lado. Los ministerios, impresionantes. Pero sabes, en décadas de servicio, cuando llegué a las curvas me los encontré incrustados. Y entonces me di cuenta de que ir lento no necesariamente quiere decir que es igual a no tener éxito. Sino que tú vas al paso de Dios para poder llegar a la meta. Eso es tener un concepto claro de nosotros en Cristo. Y llegamos a la cuarta frase. ¿Están listos? Dice así, según la medida de fe que Dios le haya dado. Vamos a hacerlo personal. Di conmigo, según la medida de fe que Dios me ha dado. Dilo conmigo, todos hablen, todos díganlo. Porque con la medida de fe que Dios me ha... Tomen este dedito que es muy importante. Si te duele es que lo tienes partido. No es como que me duele aquí, doctor, y me duele aquí. Lo que tienes es el dedo partido, sí. Okay. Si alguien no lo entendió, después expliquen el chiste. Pero bueno, di conmigo, según la medida de fe que Dios me dio. Según la medida de fe que Dios me dio. ¿Te va a doler esto? Te va a doler. ¿Por qué? Porque en un mundo que promueve la equidad, llegó un Dios que te dice, en amor todos son iguales, pero en capacidades todos no son iguales. Y yo decidí amarte igual al otro, pero por amor entregarte las capacidades con las que tú puedes trabajar. ¿Te va a doler eso? Porque tú quieres ser tan millonario como el más millonario, pero tú no calificas para hacerlo, mi hermano. Es por amor que Dios te está privando de ser así. Tú quieres dirigir la empresa más grande o el ministerio más grande y por amor, por lo menos ahora, yo no sé mañana,
Pero ahora Dios te está librando de llegar allí porque no estás preparada y no estás preparado. Tu medida de fe es para este momento y gózate en hacer lo que está dentro de tu medida de fe. Alguien dijo, el éxito es disfrutar lo que Dios me pidió hacer y hacerlo bien. Mira esto, la Biblia dice así en Mateo 24, 14, 15. Es Jesús el que está hablando, por cierto. Y aquí habla del reino de los cielos, pero el reino de los cielos de este lado de la eternidad, el reino de los cielos que es la iglesia en este mundo, que es Dios en nosotros y que es el sistema en el que nosotros vivimos ahora. Y dice la palabra, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos, plural, más de uno, varios. Y ese rey está representando a Cristo yéndose a la eternidad para regresar luego. El reino de los cielos será como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. ¿A cuánto les encargó sus bienes? Di conmigo, a todos. Pero aquí viene lo bueno. A uno le dio 5,000 monedas de oro. A otro le dio 2,000. Y al tercero solo le dio 1,000. Di conmigo, eso no es justo. Así lo vemos tú y yo. ¿Por qué le dio 5 a aquel? Mira, en la iglesia muchas veces pasa eso. ¿Por qué fulano está en tantos ministerios? Bueno, primero porque el Espíritu Santo le dio varios dones. Y en segundo lugar, porque tuvo la disposición de hacer lo que muchos no están haciendo. ¿Por qué fulano vive en una casa más grande que la mía? Bueno, porque se disciplinó financieramente y tomó decisiones correctas. Y por eso Dios lo puso a vivir donde está. Porque nació en un trasfondo y un contexto diferente al tuyo. Y Dios le dio ese privilegio. ¿Sabes para qué? Para que a esas personas que Dios bendice más, bendigan más al pueblo de Cristo y a la obra de Dios en la tierra. Entonces, ¿yo no puedo servir a Dios? Sí, con lo que tienes. A lo mejor no tienes $200 para dar, pero tienes 10. Tú eres la viuda que dio todo lo que tenía. Dios se va a glorificar en tu vida. Y en lugar de resentirte por no tener 200, gracias porque tengo 10 para dar. Y cuando empezamos a nosotros a entender nuestra medida y el lugar que Dios nos dio, nos libera, hermanos. Nos libera de querer ser quienes no somos. Y entender el éxito en lo que hacemos. ¿Hay alguien vivo todavía? ¿Sabe cuánta gente vive frustrada porque los amigos de la primaria, no, mi amigo es el doctor fulano de tal, y la otra se volvió científica y el otro es fulano de tal? Chicos, tú también eres un fulano de tal. Porque tú has sido bañado con la sangre de Cristo. Tú tienes una identidad en el Señor. A lo mejor lo que estás haciendo no te da un título, pero lo que haces le está añadiendo valor a las vidas y gloria a Cristo. Eres valioso para el reino de Dios. Aunque tu talento represente al de 1,000 y no al de 5,000. Y termina el pasaje diciendo, y todo lo que le entregó a cada uno, se lo dio según su capacidad. ¿Tú te imaginas que a mí me pongan a manejar las finanzas de una compañía? La hundo. Porque yo no soy contador. Aunque mi padre estudió economía y es matemático, pero yo no saqué eso. Yo cogía 100 en matemática porque yo memorizaba la matemática. ¿Se te ocurre eso? Por eso hoy me pones una ecuación delante y no te la puedo resolver. Porque yo la memorizaba con mente fotográfica. Ah, porque Dios me dio esa capacidad para que la Biblia la tenga aquí grabada, la teología se me grabe aquí, los nombres de la gente, las realidades. Dios me preparó para lo que Él me llamó. Aunque mi padre era administrador de empresas y economista, no me dio su capacidad porque me dio otra. Entonces tú te sientas con mi papá y dices, en un minuto han pasado por aquí 5,000 personas. Y ella lo conoce. Eso multiplicado por tantas horas del día es tantas personas. Si yo le vendo a cada persona tanto, yo puedo generar tanto en un día. ¡Ah! Yo digo, yo me asfixiara si yo viviera así. Yo no puedo estar contando a la gente todo el momento. 5,000 personas al lado mío. Si yo a veces lo que no quiero tener es ni a una persona cerca de mí. Esas son las capacidades que Dios nos dio. Mi hermana jugaba con las muñecas. Y no era la mamá como todas las niñas, era la doctora o la enfermera. Ella las inyectaba, les ponía parche. ¿Qué tú crees que es mi hermana hoy en día? Y yo veo sangre y me desmayo. ¿Sí? No, ustedes me ven así, grande, así, gordo como estoy. Me desmayo cuando veo sangre. ¿Sabes por qué? Porque Dios no me hizo para estar en un hospital viendo sangre.
Me hizo para hablar vida a tu corazón. Amén. Me hizo para hablar vida a tu corazón, para decirte lo que dice la Biblia, para pararte en el propósito de Cristo, para hablarte de la eternidad, para revelarte al Salvador. Y me gozo en eso. Aleluya. Una mujer fue a donde estaba su pastor y le dijo: pastor, yo necesito que usted ore por mí. Tengo un problema con la vanidad. Yo me paso horas frente al espejo admirando mi belleza, pastor. Y luego le tengo que pedir perdón a Dios y perdón por mi vanidad. Y por favor, pastor, ore por mí, acompáñeme para ser libre del pecado de la vanidad. El pastor la escuchó, como sabemos hacer los pastores, y antes de orar la miró con una sonrisita. Y esto fue lo que dijo el pastor: Señor, ayuda a mi hermana con su problema. Ella tiene un grave problema de imaginación. Mis hermanos, a lo mejor nuestro problema de autoestima es un asunto de imaginación. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Tenemos más alto concepto de nosotros que el que deberíamos tener. Y nos está, o te está, o los está volviendo infelices a muchos. Los inmigrantes. Yo en mi país era el ingeniero en jefe. ¿Y qué? Yo, la vaca más famosa de mi país, la curé. Y gracias a mí daba 300 litros de leche diario. Ya tú sabes que es mentira, ¿no? Pero de todas maneras tú tienes que escucharle el cuento a la gente. Yo he tenido que escuchar cada cuento que ustedes no se imaginan. ¿Y con qué tiene que ver eso? Ahora no me siento que valgo porque no soy lo que era o no hago lo que hacía. Y no encuentro mi identidad fuera de mi acción, de mi trabajo, de mi oficio. Y ahí es donde entra Cristo. Pedro tenía el problema de cuando se encontraba en situaciones donde Cristo se le acercaba, él veía su pecado, ya lo he dicho otras veces. Apártate de mí, soy un pecador. Pedro, no. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Tú te llamas pecador, yo te llamo pescador. Y Jesús comienza a hablarle de propósito alineado a su cercanía a la persona de Pedro. Si algo nos libera, mis hermanos, es descubrir quiénes somos. Pero ¿sabes también qué es liberador? Descubrir quiénes no somos. Llegaron algunos a donde estaba Juan el Bautista y le dijeron: dinos, ¿tú eres el que había de venir? ¿Eres tú? Y Juan les dijo: yo soy el amigo del esposo. Yo soy el que se goza con el novio que está por casarse. Yo soy el que da gritos en el camino preparándole la boda al amigo mío que se está por casar con su novia. ¡Wow! Tú eres todo eso, así de importante. Dice: no, déjame cambiar el ejemplo. Yo soy una voz que clama en el desierto. Uno que habla donde no hay nadie. Uno que da gritos como si nadie lo escuchara. Uno que tiene apariencia de loco y ropa de piel de camello, que come saltamontes. Y que habla de una manera que no es atractiva y que hiere a muchos. Herodes me odia, Herodías más. Pero soy la voz que prepara el camino del Señor. Él sabía quién no era. No soy el que ustedes esperan. Y sabía quién era. Pero sí soy la voz que clama preparando su camino. ¿Sabes que la iglesia ha caído en ese síndrome de pensar que nosotros somos Cristo? Y casi como que estamos queriendo que nos den alabanza a nosotros. Y como que Él nos alabe a nosotros. Pero el centro de nuestra existencia es Cristo. Y nosotros somos solo una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Vamos a terminar. Quizás no podamos funcionar en nuestra área de experiencia porque precisamente nos estamos creyendo más de la cuenta y por eso no podemos servir al Señor.
Cuando yo creo que yo soy lo que no soy, no puedo ver los dones que el Espíritu sí me ha dado y por lo tanto servir al Señor en esa área. Es que no me han descubierto, pero en realidad yo nací para cantar. Te pregunto, cuando tú cantas, la gente levanta las manos o se tapa los oídos. Porque normalmente lo que nosotros hacemos por los resultados sabemos si es de Dios o no. Yo nací para ser profeta. Ese es el error que muchas veces hemos vivido. La iglesia presente ha caído en eso. Todo el mundo quiere tener un título de esos bien grandes. Entonces hay gente que tiene un don precioso para predicar o para enseñar la palabra o para ser un evangelista que gane almas para Cristo. Pero él entendió que era siendo un profeta y diciéndole a la gente con quién te vas a casar, el carro nuevo va a ser rojo, la casa donde vas a vivir no es en Miami, es en otro lugar. Y en esa lucha se ponen a decir lo que Dios no está diciendo y a pararse donde Dios no los paró, cuando pudieran ser tan idóneos predicando la palabra, por ejemplo. Enseñando la palabra, evangelizando las almas, trabajando con los niños, tal vez cantando, orando por los enfermos, barriendo el templo, lavando los baños, sirviendo una comida, confortando al hermano con un don precioso de exhortación. Y cuando uno se para en su don, mis hermanos, es porque uno entendió quién es en Cristo y quién no es. Y cuando nos paramos en nuestro don y lo ejercemos, qué felices somos. Muchos de ustedes claman por felicidad. ¿Quieres ser feliz? Haz lo que Dios te llamó a hacer. Y hazlo todo el tiempo. No te canses, no te agotes. No busques el argumento. Soy el único que lo está haciendo. Elías, no, papá. Come, duerme y sal. Porque tú no jamás vas a poder ser feliz si no vives en tu llamado, si no vives en tu propósito, porque con ello le das gloria a Dios. Lo que haces es tu mejor melodía para la gloria de Cristo. Ponte de pie un momentito. Cuando yo estaba por salir de Cuba, el pastor de la iglesia se me acercó. Sabía que teníamos como 3, 4 meses para irnos. Y me dijo, Alex, tenemos un ministerio evangelístico para los niños. Y yo sé que tú tienes la capacidad de liderar ese ministerio piloto. Te voy a dar un equipo de gente que trabaje contigo. Te vas a sentar en una oficina que te vamos a asignar. Ustedes van a planificar el ministerio, van a crear todo lo que es la logística del ministerio. Yo vi la necesidad del pastor, lo que él creía de mí, la necesidad que yo tenía. Y en el fondo de mi corazón yo sabía que Dios no me había llamado a eso. Pero le dije que sí, cometí un error. Y empiezo a trabajar con aquel equipo de gente. Y mientras más trabajaba, era como si trajera un peso encima de mí. Por primera vez en mi ministerio, yo iba a hacer algo que no quería hacer. Increíble. Abrir una misión nueva, predicar a las personas, orar por los enfermos, aconsejar, casar a las personas, acompañarlas en el dolor de la enfermedad o de la muerte. Aún por doloroso que sea, está en mí. Soy un pastor. Así que después de algunas semanas me senté con el pastor y le dije, te agradezco mucho la idea que tienes de mí. Entiendo la necesidad que tiene la iglesia. Pero ¿sabes qué? Yo no soy la persona que ustedes necesitan. La persona que nació para liderar ese ministerio está trabajando conmigo en la oficina. Ella tiene la capacidad de hacerlo. Así que renuncié y la iglesia la contrató. Y empezó a dirigir ese ministerio. Hasta el día de hoy, si no me equivoco, está dirigiendo el ministerio. Porque era la persona idónea. Pero para que eso sucediera, yo tenía que darme cuenta quién yo no era. Para darme cuenta de quién sí era. Para que alguien pudiera subir y pararse en el lugar al que Dios lo había llamado. Vas a chocar en la vida con que las personas, por cómo te ven hacer, actuar, vivir o comportarte, piensan que tú eres casi la mujer maravilla, el hombre maravilla, que lo puedes hacer todo. Cuando tu estima es equilibrada en Cristo, tú sabes lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Yo no me puedo subir a una montaña rusa en Disney. Yo no tengo sistema nervioso para eso, no tengo corazón para eso. Una vez me subieron y Swanley y yo no decíamos ni ay, decíamos ¡ah! Bajamos casi desmayados. Y después descubrimos que los dos, mira qué cosa, tenemos un prolapso en la válvula mitral. Y ahí lo dice bien claro, si tienes una condición del corazón, no te subas, casi nos matan. Pero ¿por qué me subí? No por culpa de ella, sino mío. Ok, yo puedo. Yo no podía. No tengo la condición física para hacerlo. Más allá de la condición emocional. Entonces, saber qué podemos y qué no podemos, mis hermanos. Es muy importante. Saber en qué etapa nos encontramos.
Recuerdo a Marina una vez que estábamos con nosotros. Siempre nos reímos, ¿verdad, Marina? Cuando le dijiste, mira lo que yo hago. ¡Ah! Y se partió una silla. Y se quedó enredada. Y yo a veces le digo a Isaac, mira lo que yo hago jugando baloncesto. Y cuando hago así, ¡ah! Ya no puedo caminar. Porque nosotros hacíamos algo que ya nuestro cuerpo no nos respalda. Lo mismo pasa en muchas áreas de tu vida. Ayer hablábamos de un vecino que lo conocimos siendo ejecutivo de una empresa. Manejaba un Cadillac impresionante. Y los sábados tomaba su equipo de golf y se iba a jugar golf. Pero un día vendió su casa y se compró una más pequeña. Se había retirado. Después me lo encontré en un shopping center y ya no tenía el Cadillac. Ahora maneja un Toyota. Y ahora ya no juega golf. Es el security de una escuela. Pero ¿sabe qué pasó? Que ese hombre, creo que no es cristiano, tiene sentido común. Supo entender que su temporada de ser ejecutivo había pasado. Y para que sus ingresos que quedaron como residuales de su época de ejecutivo, él le puedan durar el resto de la vida que él cree que vivirá, lo mejor entonces es achicar su presupuesto y olvidarse de que jugaba golf y realizaba juntas empresariales. Ahora es un abuelo que cuida una escuela y que recibe un cheque del Seguro Social. Y que tiene un retiro que le da para vivir, una casa paga y un carro barato que lo lleva a todas partes. Saber entender nuestras temporadas tiene también que ver con el concepto que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Y eso en parte es secreto de la felicidad. Levanta las manos conmigo. Dile, Señor Jesucristo, separado de ti, yo no puedo hacer nada. Mas contigo, yo puedo hacer todo lo que tú quieres que yo haga. Señor, acepto tu llamado para mi vida. El don, los talentos, el llamado y el propósito que me has dado. Reconozco la temporada que estoy viviendo y la asignación que vino con esta temporada. Renuncio al orgullo, al concepto elevado de mí. Renuncio a ponerme el traje de víctima y asumo la responsabilidad de mis malas decisiones. Hoy decido en Cristo Jesús, si es necesario, arrepentirme de mis errores, confesarte mi pecado, pero junto con eso aceptaré tu gracia, que me cubrirá y me lavará, y en ella viviré seguro. Señor Jesucristo, grítalo, hermano. Señor Jesucristo, mi identidad está en ti y la gracia que he recibido de ti la viviré al máximo según mi capacidad. Enséñame a gozarme al descubrir tu propósito, tu llamado para mi vida y la capacidad que me diste para hacerlo realidad. Alguien diga algo más o todos digan conmigo: Señor Jesús, soy miembro del cuerpo de Cristo. Soy importante para todas estas personas. Soy necesario para todos ellos. Señor Jesucristo, soy miembro del cuerpo de Cristo. Ellos son necesarios para mi vida y también son importantes para mí. En el nombre de Jesús, decido, renuncio a tener una estima desequilibrada, que se ofende con facilidad. Y en el nombre de Jesús, decido revestirme del Espíritu de Cristo, de gracia, de poder, de perdón. En el nombre de Jesús, decido responder a tu llamado, ocupar mi lugar en la iglesia, activar los dones del Espíritu, servirte con todo lo que tengo y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos arriba un momento. Levanta tus manos y tu corazón y comienza a adorar al Señor.
Mientras este grupo de hermanos te guía a la presencia del Señor, comienza a decirle: Padre, gracias.